Álvaro Aurani, buenas noches. Feliz Navidad. Muy buenas noches. Muchas felicidades para vos y los tuyos, querido Pedro. Bueno, contame, ¿cómo se vivía la Navidad en tu casa? Porque además, tal vez tus hijas se van a ir enterando de alguna forma en que vivíamos nuestra Navidad. Viste que absolutamente hoy es muy diferente. Mira, me parece que muy probablemente a mí, al igual que a vos, nos agarraba la misa el gallo. Sí. ¿No? Es decir, no era la misa el gallo en los tiempos de la juventud de mis abuelos. Mi abuela materna contaba que en sus años jóvenes la misa el gallo se rezaba a la medianoche. Claro. O sea, vos recibías la Navidad en la iglesia, ¿no? Y, digamos, concluida la misa se comulgaba y volvías comulgado básicamente a tu casa, y ahí se había acabado, digamos, la celebración de la Navidad era anterior. Las misas del gallo, en la época en la que yo vivía en Alberdi, ya se rezaban tipo 20 horas, ¿no? Eventualmente alguna tal vez a las 21, de modo tal que terminaba la misa del gallo y después de esa misa, a la que se iban los grupos familiares enteros, venía, digamos, la cena de la Nochebuena. Que dicho sea de paso, eran instancias, en mi recuerdo, no tienen por qué ser el de todos, digamos, pero eran instancias netamente familiares. O sea, nunca existió esta cuestión de vamos a ir a cenar a un restaurante o a un hotel, donde además la cena implica un espectáculo, y eran grupitos reducidos. No, era bastante tribal la cuestión, ¿sabes? Es decir, pasaba una fiesta con mis abuelos maternos y otra fiesta con mi abuela paterna, pues mi abuelo falleció cuando mi papá era adolescente, o si no, ya después cuando mi abuela materna también enviuda y viene a vivir a Tucumán, era una fiesta en la casa de la hermana de mi madre, que vivía en Tucumán, donde ahí también vivía mi abuela, y la otra en la casa de la madre de mi papá. Y eran bacanales, Pedro, o sea... Lo que no se veía en todo el año. No, claro, ni existía esta cuestión de, che, vamos a una mesa donde comamos livianito. Va a ser una cena fría. Cena fría... La entrada con suerte era fría, digamos, porque había cualquier cantidad de comida, pero era eso, era una bacanal, donde además se distribuían los platos, digamos, quiénes iban a preparar las entradas, quiénes los platos fuertes, quiénes los postres. Era realmente una cuestión así, sin escala. ¿No? Y comía como si al otro día fuese a venir la parucía, digamos, si fuera a venir el fin del mundo, literalmente. También recuerdo, la parte que no era tan grata cuando uno era niño, es que nos obligaban a dormir la siesta, Pedro. Perdón, nos metían en la pieza y nos cerraban la puerta. Y no podía... Y a no hacer ruido. No podía volar ni una mosca. Porque digamos. Nuestros padres se levantaban a las 6 de la mañana y había que quedarse despierto hasta el otro día, hasta las 2, 3 de la mañana. No, absolutamente, porque además, qué sé yo, me acuerdo lo que era mi vieja durante ese mes tratando de conseguir huevos de granja para hacer los huevos quimbos, digamos, porque tienen una clara más espesa y entonces la yema no se va al fondo y te permite preparar ese plato como corresponde, o el flan de huevo que hacía mi abuela y que después hacía mi mamá, que era un flan que llevaba 30 huevos. Claro. Pedro, era una estructura antisísmica el flan, digamos, una cosa que se movía homogéneamente, no se rajaba nunca, era realmente una cosa... Era una cosa increíble. Entonces la cuestión es que ellos te decían, bueno, nosotros nos hemos levantado temprano y además tampoco queremos que los niños, cuando son muy niños y tienen sueño, comienzan a malhumorarse o lloran, o ese espectáculo de juntarle 2 o 3 sillas para que duerman a un costado de la mesa, eso no. Así, por favor, vayan, duerman la siesta y después en la cena...
queremos estar todos tranquilos y disfrutando. Una cosa también me parece muy distintiva de mis navidades en la infancia, tiene que ver con que no existía tal cosa como Papá Noel. Nosotros, Pedro, le escribíamos la cartita al niñito Dios. Sí. ¿No? Con lo cual, no voy a pretender hacer una elegía que tampoco existe de que había una enorme conciencia de espiritualidad. No. Pero al menos había alguna relación, digamos, la Navidad era la festividad del nacimiento del Dios hombre, y entonces, consecuentemente, ese niño venía, como decimos todavía en el campo, con un pan bajo el brazo. Sí. ¿No? Entonces era el niñito Dios el que te traía los regalos. Y por supuesto que días antes venía la conversa con los padres. ¿Qué le va a pedir al niñito Dios? Y el tema era, bueno, no pidas. Claro. Tiene una connotación también en eso en los niños. No es lo mismo pedirle al niñito Dios que nació pobre en un pesebre que pedirle a Papá Noel que viene en reno y además viene feliz de la vida, ¿no? Sí, viene con aire acondicionado. Además, porque viste un abrigo, digamos, forrado de oso polar, con lo cual se ve que es un hombre que a 40 grados no le hace calor. No, las celebraciones nuestras tenían mensajes pedagógicos. Esto de la familia, de la alegría, de poder disfrutar el momento, comidas que no había en otro momento del año, estaban los regalos, pero uno sentía ese momento de que había habido un acontecimiento importante, un nacimiento. Absolutamente. Y como las familias eran amplias y había una profunda cuestión de meritocracia, a vos te tocaba un regalo al niño Dios porque vos te habías portado bien. Además, porque habías andado bien en la escuela, porque habías sido un buen hermano, un buen hijo y demás. Bueno, la idea es que si a tus otros primos el niño Dios no le había llevado regalos de la cuantía de los tuyos, ellos no se sintieran de pronto conflictuados respecto de, che, que he hecho mal para que a mi primo le toque esto y a mí me toque esto, tampoco. Entonces, eventualmente, los regalos eran austeros en la Navidad y para quienes podían darse el lujo de pedir otros regalos en las cartitas, eso esperaban en las casas. Bien. ¿No? Pero yo he pedido una bici. Esa capaz que te la dejó en la casa, pero ahora vamos a comer lo de los abuelos. Mi madre es muy religiosa y su hermana también, eran 2 hermanas, casados con 2 hermanos, mi padre y mi tío, se ponían de acuerdo cuáles eran los regalos para nosotros. Entonces había todo como un equilibrio. Había cierta uniformidad. Uniformidad. Ellas se preguntaban antes, entonces nos inducían a pedir aquello que pedían, ¿no? A ver, yo decía en mi editorial, vos lo escuchaste, nosotros no creemos que somos fruto de la casualidad, si no, no hubiésemos sido teístas. Y además de eso, la religión a nosotros nos permitió construirnos como seres humanos que creemos que tenemos algo, que tenemos que aportar algo a este punto. O sea, no nos podemos ir sin haber agregado calidad. Y vos sabés que, haciendo memoria, uno de las particularidades más simpáticas, más bonitas, digamos, que tiene el hecho de vivir en este lugar del mundo, vivir en el hemisferio sur, cuanto menos, me lo hacía notar una psicóloga de origen alemán que se afincó en Tucumán, que se llama Wiebke Kaufmann, que ella me decía, mire, acá son fiestas de fin de año porque están en un ciclo en el que la naturaleza es pródiga, en el que todo es verdor, en el que el clima es ameno, es amable, digamos, con las personas. Está en su esplendor la naturaleza. Absolutamente. Me dice, en Europa y en el hemisferio norte, la cuestión es radicalmente distinta. Es decir, fin de año de verdad tiene, hasta en la naturaleza, una conciencia de que algo se está terminando.
Porque la naturaleza está en su ciclo invernal, le decía, en el ciclo en el que los De árboles recogimiento, no sí. tienen ni siquiera follaje, todo es una letanía de color blanco, el clima es inhóspito, a lo único que invita es estar encerrado, digamos. Entonces me decía, mientras que fin de año tiene clima de fiesta, y esa era una de las cosas que más le había sorprendido a ella en la interculturalidad, allá es temporada de depresiones, de recrudecimiento de ciertas patologías vinculadas con ello y demás. Así que bueno, de todo ese paisaje y de todos esos recuerdos están hechos las Navidades del pasado. Del pasado, que fue difícil sostener aquella forma de festejo, ¿no? Sí, absolutamente. Yo las extraño. Yo también, tengo mucha nostalgia de eso. Bueno, Flaubert dice que básicamente la infancia es la patria, ¿no? Que ahí es donde está verdaderamente el paisaje que se muda con nosotros a todas partes. No, porque además es la etapa donde a vos te hacen entender el rol que tiene la familia, la amistad, la entrega, el compartir, de todos estos valores que después cuando uno se va haciendo grande, bueno, las circunstancias te llevan a cambiar, ¿no? Sí, sí, ahora, qué sé yo, brindis, saludo, entrega el regalo, alguna pirotecnia que cada vez es menor. Deberíamos tener un índice económico de minutos de pirotecnia, porque cuando más aprieta la crisis, más cortita, digamos. Sí, no, y ahora con la concientización esto de los ruidos, sí, absolutamente. me parece perfecto. Pero los chicos inmediatamente, bueno, chao, me voy a bailar. Perdón, los chicos están esperando que se haga la hora para poder salir. Sí, absolutamente. No están esperando la hora para poder cenar con la familia. Sí, sí. Ha cambiado esa modalidad, tienen otra forma. Sí, y de hecho ya siendo adulto, a mí las fiestas me encontraron trabajando en la prensa gráfica, en la Gaceta, donde los días que no se trabajan son el 24 y el 31, porque los canillitas no venden el diario el 25 y el 1. Pero el 25 y el 1 sí trabajabas, porque los canillitas sí venden diario el 26 de diciembre y el 2 de enero. Entonces estábamos absolutamente a contramano de la cuestión festiva. Si llegábamos temprano a las reuniones familiares, porque ese día justamente el día de la cena de Nochebuena o el día de la cena para recibir el Año Nuevo era un día no laborable, pero también te ibas temprano porque al otro día... Al otro día. Yo trabajé siempre en radio y bueno, después pasé a televisión y cuando hablaba con mis colegas de diario decía, menos mal que no fui por el lado de la prensa escrita. ¿Qué nos ocurría así a nosotros, por ejemplo, en la televisión? El informativo sale el 24, sale el 31. Correcto. Y el 1 están algunos de guardia. Bueno, los grandes canales se trabajan 24 horas, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno. Bueno, Álvaro, me alegro que hayas pasado una hermosa Nochebuena y Navidad, y seguimos avanzando. Este es el último programa de diciembre. El próximo programa vamos a estar en el 2025. Merecidas felicidades, querido Pedro. Igualmente. Nos vemos hasta el próximo programa, repito que va a ser el miércoles 1 de enero.